la verdad. Bendiciones para todos, buenos días. Vamos a continuar con este estudio de Romanos. En el capítulo 2 vamos a entrar en los versículos 10 y 11, sabiendo pues que en la enseñanza pasada fue del 8 al 9, donde hablaba de la ira y la tribulación, el pago que van a recibir los pecadores sin Cristo. Hoy entramos en el versículo 10 y 11 del capítulo 2 y dice así: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén y amén. Esos dos versículos. Empecemos con el 10. En la TLA, como dice: a los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. En la PDT dice: por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no. Entonces esas son las traducciones que manejamos en este canal. Palabras claves de la Biblia, de las palabras claves del diccionario Strong. Gloria, código 1391 del griego doxa, y habla de santos glorificados, es decir, salvación, vida eterna. O sea que de eso se trata la gloria, la salvación y la vida eterna, o sea, la gloria de Dios, el tiempo de ser glorificados y estar en la gloria de Dios. Romanos 2, versículos 7 y 10, Romanos 8, 18, Primera de Corintios 2, 7, Segunda de Corintios 4, 17, Primera de Tesalonicenses 2, 12, Segunda de Timoteo 2, 10, Hebreos 2, 10, Primera de Pedro 5, 1. Honra, código 5092 del griego timé, y habla de un valor, es decir, dinero pagado o valioso, estimar, precio, dignamente, honor, honra, honroso, precioso, valor. Entonces, para que tenga en cuenta de que los que hemos creído en Jesucristo, cuando estemos en esa gloriosa vida, cuando habla de honra, es de una vida digna, ya somos de estima, de valor, porque precisamente fuimos comprados por la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo, mejor dicho. Paz, el código es 1515 del griego eirene, y habla de prosperidad, paz, unir, tranquilidad, calma, todos los buenos deseos. Esos son los buenos deseos de Dios con los que han creído, y no solamente se queda en esta vida, en el momento en que creímos, sino una eternidad de paz, donde no habrá nada, pero absolutamente nada malo. Romanos 1:7, Romanos 2:10, Primera de Corintios 1:3, Segunda de Corintios 1:2, Gálatas 1:3. Otra palabra, hace, código 2038 del griego ergatzomai, habla de elaborar, trabajar como tarea, ocupación, etc. Estar dedicada a o con, hacedor, hacer, cometer, obrar, esforzarse, realizar las obras de Dios o una buena obra. O sea, lo que ya se hace como seguidor de Cristo, las buenas obras que Él dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas, como dice en Efesios 2:10. Mateo 7:23, Hechos 10:37, Romanos 2:10, Romanos 13:10, Gálatas 6:10, Hebreos 11:33, Santiago 2:9. Otra palabra, bueno, código 18 del griego
agathos, y habla de bien, beneficio, bueno, virtud, rectitud, amor a la virtud. O sea que ya hacer lo bueno se vuelve una virtud en uno. ¿Cuál es la tendencia de un verdadero seguidor de Cristo? Cada día hacer más lo bueno, desechar lo malo. Y eso tiene que ver con el proceso de santificación. Mateo 12, del 34 al 35, Mateo 19, 16, Lucas 6, 45, Juan 5, 29, Romanos 2, 10, Romanos 3, 8, 7 del 18 al 19, 9, 11, 12, 9, 13, 3, 16, 19, Segunda de Corintios 5, 10, Primera de Pedro 3, versículos 11 y 13 y Tercera de Juan 11. Bueno, estas son las palabras clave del versículo 10 de Romanos en el capítulo 2. Un comentario o algo que yo agregué aquí. Este versículo está unido al 7. ¿Qué dice el 7? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces va unido el 7 del 10 porque vuelve y habla de gloria, o sea, de los que han creído, de los que hacen lo bueno. Porque en medio de estos dos están los que hacen lo malo y los incrédulos. Entonces ese es el 7. Para los que se han arrepentido y han puesto su fe en Jesucristo. Entonces de eso trata el 7 y el 10. Esta es la naturaleza de sus obras para el que ha alcanzado vida eterna. Dios le dará gloria, honra, inmortalidad y paz. Y así como dice el versículo anterior, que es el 9, tribulación, donde habla de tribulación y angustia, sea judío o no, porque Dios no tiene favoritos. Esto lo dice el versículo 11. Él no hace acepción de personas. No tiene favoritos. Para que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué insistir en esto de que no tiene favoritos? Porque los judíos se creían favoritos. Se creían los privilegiados, que con ellos no era el juicio, de que ellos por haber recibido primero la ley, entonces estaban libres de condenación, cuando tenían la ley pero tampoco la cumplían. Entonces, según las palabras claves, gloria, salvación, vida eterna, esa es la gloria de la que habla Dios, estar en su gloria. Honra, un valor, precio, honor, paz, todos los buenos deseos. Hace, esforzarse, realizar las obras de Dios. Ese debe ser el esfuerzo de nosotros como seguidores de Cristo. Bueno, rectitud, bien, amor a la virtud. Ama esa virtud de hacer lo bueno. ¿Cómo queda el versículo? Como Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, le dará salvación y vida eterna, un lugar de honor y valor a todos los buenos deseos, al que se esforzó por realizar las obras de Dios, por ser recto, por hacer el bien y por amar esto como una virtud, sea judío o no lo sea. O sea que esto es lo que demanda Dios al que ha nacido de nuevo. Demanda de que simplemente se esfuerce por agradar a Dios y por hacer las obras de Dios. Mejor dicho, ser hacedores de la palabra. Una persona del mundo o sin Cristo no va a desear hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto que nos está hablando aquí nos compete a nosotros los que seguimos a Cristo. Veamos los versículos finales de este versículo 10. Romanos 2:7, 9 del 21 al 23, Primera de Samuel 2:30, el Salmo 112 del 6 al 9, Proverbios 3 del 16 al 17, Proverbios 4 del 7 al 9, 8:18, Lucas 9:48, Lucas 12:37, Juan 12:26, Primera de Pedro 1:7, Primera de Pedro 5:4, Romanos 5:1, Romanos 8:6, 14:17, 15:13, Números 6:26, Job 22:21, Salmo 29:11,
Salmo 37, 37, Isaías 26, 12, Isaías 32, 17, 48, versículos 18 y 22, 55, 12, 57, 19, Jeremías 33, 6, Mateo 10, 13, Lucas 1, 79, Lucas 22, 14, 19, 42, Juan 14, 27, Juan 16, 33, Gálatas 5, 22, Filipenses 4, 7, Salmo 15, 2, Proverbios 11, 18, Isaías 32, 17, Hechos 10, 35, Gálatas 5, 6, Santiago 2, 22 y Santiago 3, 13. Ahora que acabo de leer todos estos versículos, yo les recomiendo que los lea, porque a veces empieza como a razonar uno cuando está estudiando o quiere aprender, entonces le quedan ciertas dudas. Usted coge y lee todos estos versículos con mucha atención y a usted le va a quedar más claridad de lo que dice este versículo en cuanto a gloria, honra y paz al que hace lo bueno. Entonces tengan muy en cuenta toda esta mano de versículos. Son siempre bastantes versículos, pero son importantísimos. Bueno, entonces entramos en Romanos 2:11, donde dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué dice en la TLA? Dios no tiene favoritos. Mire que vuelvo, insisto, perdóneme que de pronto sea cansón, pero la importancia de las traducciones. Esta le queda a uno más claro y va como más al grano. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En la TLA, Dios no tiene favoritos. Así de sencillo. La PDT, Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Así de sencillo. No es de que, venga, usted es mi recomendado, usted es mi sobrino, por decirlo así. No, estoy como hablando jocosamente para que entendamos que Dios no tiene favoritos. Ni los mismos judíos recibiendo la ley. Esto se trata de con Cristo o sin Cristo, en sus pecados o justificado. Eso no es de favoritos, esto se trata de la fe. Palabras claves. ¿Qué palabra clave nos encontramos aquí? Solamente hay una, dice, y es esta: acepción de personas. El código es 4382, del griego prosopolesía. Habla de parcialidad, favoritismo, uno que acepta una cara individual, que exhibe parcialidad, respeto hacia las personas, parcialidad, favoritismo. Hay unos versículos aquí: Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Santiago 2:1. Esta palabra griega se encuentra solo en el Nuevo Testamento. Entonces mire lo que es acepción de personas, parcialidad. Entonces si dice que Dios no hace acepción de personas, en Dios no hay parcialidad. Habla de favoritismo, dice que en Dios no hay favoritismo. Dios no acepta una cara, o sea, Él no se guía por vista. Dios no exhibe parcialidad. Aquí lo habla claro, o sea, aquí está explicando como palabra clave acepción de personas. Pero como decimos que Dios no hace acepción de personas, es para que entendamos qué es hacer acepción de personas. Y lo vimos en la TLA, Dios no tiene favoritos. O sea que en Dios no se cumple lo que explica de acepción de personas. No es difícil entender después de lo que nos ha venido hablando Dios desde el versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces lo vimos, en el 7 habla de vida eterna, en el 8 habla de ira y enojo, en el 9 de tribulación y angustia, en el 10 de gloria, honra y paz. Eso es los dos tipos de pago, al que es y al que no es, pero sin favoritos. Esto se trata es del que haya creído en Jesucristo y el que no haya creído. Y no es que porque tengo la ley, porque yo conozco la escritura, yo me he leído toda la Biblia, no le sirve de nada si no la puso por obra. Y allí
una de las cosas que habla es de creer en Jesucristo para ser salvo. Arrepentimiento y fe. Entonces no es difícil entender después de lo que nos ha venido hablando Dios desde el versículo 6 y más con el título del contexto que dice el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios habla de que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a la naturaleza de sus obras. ¿Cuál es la naturaleza de sus obras? Cristo, con Él o sin Él. Dios le dará a cada uno lo que se merece, por hacer lo bueno o por hacer lo malo, con Cristo o sin Cristo, judío o no judío, sin favoritos, solo con su justa y santa justicia. Por allá hay unos versículos, creo que es en Apocalipsis, donde habla que los ángeles lo adoraban y decía que justos son tus juicios, porque son santos, no llenos de odio, sino de justicia, de saber que Dios es un Dios que nos tuvo paciencia o nos sigue teniendo, pero que algún día vendrá su ira, su justicia y nadie puede decir nada, porque bastante nos ha tenido paciencia. Un comentario que hay aquí, al final les digo de quién es. Dios no hace diferencias entre unos y otros. En el caso de Pedro, cuando entró en casa de Cornelio, entendió que Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Para Dios no hay favoritos, Él no tiene hijos mimados, todos los hombres son iguales para Él. La justicia no es ciega por tener los ojos vendados, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. No se trata de membresía en una iglesia, pertenecer a una buena familia o ser un ciudadano destacado. Esto no da ninguna ventaja delante de Dios. La cuestión verdaderamente importante es, ¿tiene usted un Salvador o no tiene un Salvador? Lo que les decía ahora, este comentario lo hace la escuela bíblica y tiene 2 versículos, Deuteronomio 10:17, Hechos 10:34. Eso es lo que define lo que usted va a recibir por pago. ¿Tiene usted un Salvador? ¿No tiene un Salvador? Eso hace la diferencia. Cristo. Según la palabra clave, que solamente hay una acepción de personas que dice Dios es un juez imparcial que no tiene favoritos. Él no acepta una cara, por eso no se guía. Él juzga a todos por igual, no tiene recomendados, ni mira las apariencias, respetando a unos y a otros. Ese sería el significado pues de esa palabra clave de una manera clara pues. Vuelvo y se lo repito. Lo que define esa palabra clave como acepción de personas es que Dios es un juez imparcial que no tiene favoritos. Mejor dicho, así como la justicia. Con los ojos vendados para no ver caras, para demostrar que para Él no hay favoritos. Él no acepta una cara, por eso no se guía. Él juzga a todos por igual, no tiene recomendados. Por ahí dice la Escritura que Él no juzga las apariencias, Él escudriña los corazones, Él mira el corazón, no las apariencias. Pues para que tengamos en cuenta que con Dios la cosa no es. Por eso cuando a veces salimos a predicar que la gente dice, sí, yo creo. Entonces a uno lo pueden engañar, pero a Dios no, porque Dios no mira lo externo, sino el corazón. Por eso dice que si creyeres en tu corazón, es creer de corazón. Un comentario de Wayne Partain y Bill H. Reeves. Si el juicio fuera con acepción de personas, y está entre paréntesis, Dios haciendo caso especial de los judíos por ser judíos, cosa que ellos esperaban y en la cual confiaban. Estaban confiados en que por ser judíos, eran acepción de personas, eran ellos, con ellos no era el juicio. Entonces dice que no sería según verdad, como dice el versículo 2. El juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, según su verdad. Viendo el judío que era falsa su confianza en la carne, se podía ver como Dios lo veía, es decir, un pecador perdido igualmente como el gentil,
perdidos los dos, necesitaban la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, si Dios no tiene favoritos, sin Cristo, todos somos pecadores perdidos, judío, no judío, lo que sea. Membresía ni recomendaciones hay ahí. Tiene unos versículos de este comentario: Hechos 10:34, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Deuteronomio 10:17. Entonces mire que es bueno tener en cuenta el versículo 6 antes de entrar en los que siguen, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, y como finaliza los que son y los que no son, porque Dios no tiene favoritos. A cada uno le pagará según sus obras, las obras del pecador y las obras del justificado. ¿Cómo obró? ¿Qué había en su corazón? Si había la fe, y de acuerdo a esa fe se tiene que ver el fruto de sus obras. Entonces, mire que hasta aquí nos da como una claridad del justo juicio de Dios, que es como tiene el título donde empieza este estudio, que el otro lo vimos aquí por título: el justo juicio de Dios. Los versículos finales de este versículo 11, sí. Deuteronomio 10:17, Deuteronomio 16:19, Segunda de Crónicas 19:7, Job 34:19, Proverbios 24, del 23 al 24, Mateo 22:16, Lucas 20:21, Hechos 10:34, Gálatas 2:6, Gálatas 6 del 7 al 8, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Primera de Pedro 1:17. Bueno, entonces estos son los versículos del 11. Entonces finalicemos recordando los versículos que estudiamos hoy. Y vuelvo y les digo, en lo que se pueda, si no es muy largo el versículo, vamos a tratar de hacer de a dos. Entonces dice así el 10 y el 11: Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, con eso finalizamos versículos 10 y 11. Ahí quedamos. Dios les bendiga.